¿Alguna vez te has preguntado cuántos espíritus hay en el universo? No me refiero a los fantasmas de películas, hablo de conciencias como la tuya, capaces de pensar, de sentir, de hacerse preguntas profundas. Si cada cuerpo como el tuyo necesita un espíritu para tener vida, entonces deben existir más espíritus que cuerpo en el universo físico. Y si te dijera que tu cuerpo físico no es tu verdadero hogar, yo lo viví, no me lo contaron, el plano espiritual es más vasto, más grande que el plano físico, porque lo material es limitado, pero la conciencia, la tuya incluida, no tiene fronteras. Y si llevas toda la vida creyendo que eres tu cuerpo, cuando en realidad eres quien lo observa desde adentro, durante mi experiencia de desdoblamiento me vi salir de mi cuerpo, literalmente. Sentí que yo, junto con mi conciencia, me alejaba de mi cuerpo físico. Mi conciencia se proyectaba afuera con toda su capacidad analítica intacta. Me vi a mí mismo acostado, respirando, y yo era yo mismo, solo que intangible como un fantasma, flotando. Pero seguía siendo yo. Atravesé la pared de mi cuarto como si fuera niebla. No fue un sueño, fue una certeza analítica y observable que no te puedo demostrar matemáticamente. Pero lo viví, quizá porque existen leyes físicas aún por descubrir. Sobre todo aquello que le ocurre a la partícula cuando supera la velocidad de la luz. Quizá perdiendo su propiedad masa, pero aún transmitiendo datos. ¿Alguna vez has sentido que no estás del todo aquí o que tu conciencia va más allá del cuerpo que ocupa? Desde entonces entendí algo que me cambió por completo, algo que rompió todos los esquemas que me habían enseñado desde niño. No somos humanos con un espíritu dentro, como si el alma fuera un pasajero oculto en una máquina de carne y hueso. Es al revés, somos espíritus, seres conscientes, entidades eternas que están atravesando una experiencia temporal en este cuerpo humano. Esta vida, este nombre, este rostro, esta historia que crees que te define, no son más que el disfraz que estás usando en esta obra. Es como cuando un actor de teatro se sube a un escenario a interpretar un papel. Durante un tiempo, ese actor se convierte en ese personaje, siente como él, habla como él, sufre como él, pero en el fondo sabe que no es él. Y cuando cae el telón, se quita el vestuario, se limpia el maquillaje y vuelve a ser quien realmente es. Tú estás haciendo exactamente eso ahora mismo, solo que solo que lo has olvidado, porque esta obra es tan inmersiva, tan intensa, tan bien diseñada, que nos hace creer que somos el personaje, que este cuerpo es todo lo que somos. Pero no, cuando esta vida termine, no desaparecerás, no te perderás, regresarás a tu estado real, a esa identidad más profunda, más amplia, más consciente. Ese tú que ha vivido muchas veces y que aún tiene muchas más experiencias por vivir. Y ese entendimiento, créeme, libera el alma del miedo, porque si esta vida es un rol, entonces el sufrimiento también es parte del guión, no es una condena. Entonces la muerte no es una tragedia, sino un cambio de escenario. Lo que eres no puede ser destruido, ni dañado, ni olvidado. Solo puedes seguir explorando, creciendo, experimentando en este gran teatro universal donde el espíritu interpreta 1000 vidas para descubrirse a sí mismo. Entonces piensa, ¿y si esta vida solo fuera uno de los tantos papeles que has venido a interpretar? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y al botón compartir. Supra Vortex. Piensa en esto por un momento. Solo en la Tierra hay más de 8.000 millones de personas. Eso significa que en este preciso instante hay al menos 8.000 millones de espíritus encarnados viviendo una experiencia humana. 8.000 millones de conciencias que eligieron este planeta como su escenario, esta época como su momento y este cuerpo como su vehículo. Pero lo verdaderamente fascinante es lo que no vemos. Los millones o quizá billones de espíritus que no están aquí, pero que existen. Algunos estarán en pausa, descansando entre vidas. Otros estarían observando desde el universo o desde un universo más sutil, aprendiendo sin necesidad de encarnar o esperando el mejor momento de encarnar. Analizar el lugar, el planeta, el dónde, el cómo y el cuándo, con las condiciones adecuadas que le permitieran a ese espíritu aprender lecciones de vida o incluso
para no aprenderla. Porque si el universo es tan inmenso, la Tierra no sería el único lugar donde se podría nacer. Los astrónomos han identificado miles de exoplanetas potencialmente habitables, pero eso solo lo han conseguido usando nuestros telescopios primitivos. Es posible que existan mundos que no alcanzamos a ver, pero que existen con su propia cultura y tecnología, con dogmas o sin dogmas. Ahora imagina la cantidad de espíritus que están esperando su turno para experimentar en ese planeta tan complicado como es el planeta Tierra, donde cada país es casi que un mundo en sí mismo, pero donde si superas los obstáculos de este planeta, estarías adquiriendo una gran experiencia que no adquirirías si nacieras en otro planeta con una civilización donde todo sea perfecto, sin problemas, sin nada que resolver, donde no sientas el impulso de evolucionar ni de mejorarte como espíritu. Porque si lo piensas bien, nuestro planeta Tierra no es un castigo, tampoco es una condena, sino una oportunidad de sentir, de amar, de equivocarse, de crecer, de vivir. Y cada vez que caes y te levantas como un boxeador al que tumban pero que se levanta, te vuelves más fuerte, asimilas mejor cada golpe y te vuelves luego más sabio para tenderle la mano a los demás. Porque ya viviste experiencias que otros apenas están por comenzar a vivir, porque ya sufriste y te fortaleciste ante lo que los otros aún no han sufrido o vivido. La encarnación entonces no es una casualidad, es un privilegio. Estar vivo aquí, ahora, significa que fuiste uno de los muchos que quiso venir y logró encarnar. Tal vez a veces te has lamentado de los padres que tienes, de los hermanos mayores que tienes, de la familia que tienes o en el país en el cual naciste. Pero, ¿y si tú mismo siendo espíritu antes de encarnar fuiste aquel o quien eligió quiénes iban a ser tus padres y en cuál país ibas a nacer? ¿No será que elegiste así justamente para aprender lecciones de vida? Independientemente de que al nacer nacemos con un cerebro nuevo, con un disco duro recién formateado, y no recordamos nuestras vidas pasadas, ni mucho menos recordamos cuál es nuestra verdadera personalidad como espíritu, nuestro verdadero ser que recordaría cada una de nuestras encarnaciones. Y tal vez cuando ves todo desde esta perspectiva, ya no parece que la vida sea una cadena de problemas o rutinas. Es una misión de aprendizaje donde siempre tienes el libre albedrío de elegir para diseñar tu mejor camino evolutivo y aprender disfrutando. En otras palabras, tú no estás aquí por casualidad. Nadie nace por azar ni por error. Si lo llegaste a pensar alguna vez, tú estás aquí porque debías estar aquí, porque eres sanamente importante, sin ser egocéntrico, solo que quizá a veces no te das cuenta de que sí eres importante. El universo físico quizás sea una gota del inmenso mar del universo real que aún nos falta por conocer, y por eso no podemos contar cuántos espíritus existen. Solo podemos intuir que son muchísimos más espíritus que los cuerpos disponibles para vivir en una vida física. Nuestro planeta es como una escuela. Cada espíritu que encarna viene a aprender algo distinto, a superar el ego, a reconciliarse, a amar. No estamos aquí para pagar culpas, como algunos en sus dogmas quieren hacerte creer para intentar manipularte mediante sectas o creencias incoherentes. Estamos aquí para evolucionar, para cumplir metas, para cooperar sanamente entre nosotros en lugar de estar siempre compitiendo enfermizamente. Y aunque esta experiencia es transitoria, es única. Solo aquí puedes reír, llorar o saborear una pizza. Créeme, un espíritu no puede probar una pizza a menos que tome un cuerpo como el tuyo. Entonces, ¿a qué viniste a este mundo? ¿A dejar que el mundo pase por encima de ti durante 80 años? Viniste a no solo comerte una pizza para satisfacción personal, sino también a lograr metas y aprovechar las oportunidades del universo físico. No eres ese cuerpo, eres quien lo habita. Eres un viajero eterno. Cada vida es un capítulo, no el libro entero. La muerte no es el final, es solo el cierre de un acto. De modo que si te suicidas por odio a ti mismo, es probable que despiertes al instante como un espíritu y notando que en realidad nada acabó y que probablemente volverás a nacer en otro momento para vivir de nuevo experiencias similares hasta que aprendas la lección de respetar la vida y no quitarle la oportunidad a un espíritu de evolucionar a través de un cuerpo físico.
Entonces, cuando termine esta obra, regresarás a lo que siempre fuiste, una chispa consciente de pensamiento abstracto, inmortal y con libre albedrío. Y tal vez muy pronto elijas otro cuerpo, otro mundo, otra historia. Tal vez este video no te llegó por casualidad. Tal vez lo necesitabas para recordar quién eres. Si te gustó este video, déjame tu like, tu comentario abajo. Haz clic en el botón compartir para que el video llegue a más personas. Gracias.